El Estado peruano se ha vuelto poco amigable a la inversión en el sentido de trámites muy engorrosos, de reglas, regulaciones asfixiantes. Bueno, y como lo habíamos anunciado, Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, ya está con nosotros. Vamos a conversar con él a través del Zoom, por supuesto agradeciéndole siempre a Luis Miguel que nos acompañe para hablar de los temas que tanto la República como el diario Gestión han planteado en su portada. Luis Miguel, ¿cómo te va? Buenos días, bienvenido a Nativa. Buenos días, Carlos. Gusto estar con ustedes y la próxima prometo estar en el estudio presencialmente. No hay problema, Luis Miguel, imagínate. Dime una cosa, cuando el BCR señala que el crecimiento para el 2023 será de 0,8%, que es la tasa más baja en las últimas dos décadas, excluyendo, por supuesto, el periodo de pandemia, ¿qué complejidades se nos presentan para el 2024 con estos números? ¿Qué desafíos nos plantea para el 2024 los números que mostramos hoy? Mira, yo creo que el 2024 debe ser mejor que este año, sin duda, porque hay algunos aspectos que han sido, digamos, shocks no imputables al gobierno. El más fuerte, obviamente, es el fenómeno del Niño, que ya está pasando factura a sectores importantes como el agro, la pesca, y eso se va a ir el 24 eventualmente. También la inflación, que se ha mantenido persistentemente alta, condujo a que el Banco Central endureciera su política monetaria e incrementara las tasas de interés. Y para el año entrante, todo apunta a que va a haber una reducción gradual de tasas de interés y eso va a abaratar el financiamiento. Entonces es algo positivo. El tema de fondo es justamente lo que muestra Gestión en su portada, que es la caída de la inversión privada. Claro. Ese es el tema de fondo, porque el problema no está necesariamente en lo que están haciendo la política monetaria, que lo está haciendo bien, y la política fiscal, que está inyectando el gasto que puede y hace lo que puede, porque finalmente el gasto público no lo hace el MEF, lo hacen las entidades públicas en el país. El problema está en que hay una severa crisis de desconfianza que por temas políticos más que nada, hay, digamos, una falta de horizonte, cosas que conversábamos en el discurso presidencial, sí, antes del discurso presidencial contigo y con Raúl, a lo cual se le suma el hecho de que el Estado peruano se ha vuelto poco amigable a la inversión en el sentido de trámites muy engorrosos, de reglas, regulaciones asfixiantes, y el ejemplo está claro, ¿no? El único sector que ha crecido este año de manera importante ha sido la minería, gracias a un proyecto minero. Si hubiésemos tenido ese proyecto minero con problemas, tendríamos un panorama mucho más sombrío. Y felizmente que tenemos ese sector. El problema está en que tenemos solo ese proyecto, claro, y no más que pudieran entrar en producción, de no ser por lo engorroso de la tramitología para proyectos que no tienen mayor problema social, pero que están en manos de burócratas que no ven ningún tipo de urgencia y que en lugar de aprobarlos en un año, se van 4 años. Entonces, ese es el tipo de problemas que tenemos para múltiples sectores, no solamente para la minería, que se le suma la incertidumbre respecto al norte y al apoyo que pueda tener el presidente. Luis Miguel, yo te preguntaba por el 0,8% y la preocupación 2024 en términos de recaudación. Probablemente tengamos un año con menor recaudación en relación al 2023. Luego hay que pagar profesores, hay que pagar, por supuesto, a los médicos, hay que pagarle a la policía. ¿No es eso un problema? No, por supuesto que lo es, y lo es este año, porque si este año uno se fija en la recaudación está cayendo, y si no fuese por la subejecución, el déficit fiscal sería mayor. Y claro, el gobierno sigue implementando su política expansiva, pero lo que la va a limitar va a ser el hecho de que los ingresos fiscales, digamos, están cayendo. Hay una economía que no crece, recauda menos. Así es.
Pero el año entrante habría algún tipo, una ligera recuperación, pero no va a ser significativa a tasas de 3%, 2,5%, que es lo que uno esperaría para el año entrante. Entonces, ahí tenemos un desafío serio, porque tampoco la economía está para que ajusten el gasto público. Pero por otro lado, es fundamental que el Ministerio de Economía cumpla las reglas fiscales que regulan su accionar. De hecho, la propia presidenta en el discurso de Fiestas Patrias anunció que se iba a cumplir la regla fiscal. ¿Y qué cosa es la regla fiscal? Vale decir, un tope de déficit fiscal que tiene el gobierno. Y que eso hace parte de la credibilidad en el manejo fiscal del país, que es algo que tenemos y que permite salir y emitir bonos, financiar al gobierno a tasas competitivas. Entonces, es una encrucijada complicada, porque ciertamente los ingresos fiscales no están acompañando el gasto, la velocidad del gasto, y eso obviamente ocasiona un problema de desequilibrio que el gobierno puede enfrentar el año entrante, ciertamente, como tú bien señalas. Luis Miguel, tenemos un acumulado al mes de agosto en términos de inflación del 5,6%. ¿Por qué esta es una variable que es difícil de hacerla bajar? ¿De qué depende, Luis Miguel? Mira, la inflación puede tener dos fuentes, ¿no? Una economía sobrecalentada, y eso hace pues que la demanda esté disparada y perciban precios, cosa que no está ocurriendo. Lo que tenemos en el país es que ha estado sujeta a dos tipos de disrupciones. Uno, que tiene que ver con el incremento en los costos de las importaciones que hacemos, especialmente para elaborar productos como el pan, como los fideos, me refiero al precio del trigo que importamos, el aceite, el pollo. El pollo tuvo encarecimiento porque la torta de soya que entraba por Bolivia por mucho tiempo no podía entrar por todas las disrupciones. Pero básicamente bienes importados que vimos su precio aumentar. Y lo otro que afecta, eso se llama un shock de oferta. Y lo otro es que hemos tenido un momento disrupciones en el suministro de alimentos por carreteras bloqueadas, y eso ha hecho que se dispare el precio de bastantes bienes de la canasta básica. Cuando ese es el problema, la solución que tiene el Banco Central es mucho más limitada, porque el Banco Central incrementa la tasa para evitar que esa inflación importada externa no contagie a otros rubros de la canasta básica y para que afecte la expectativa de inflación futura. Eso es lo que usualmente hace el Banco Central. Entonces, el Banco Central ha sido muy efectivo, subió la tasa de casi 0% a más de 7%, y de ahí se ha estacionado y ha indicado que pudiera comenzar a reducirla. Entonces, la inflación es lo que explicó el año pasado, el incremento en la pobreza que se vio el año pasado, básicamente una tasa de inflación muy, muy significativa, que afectó especialmente al rubro de alimentos, que es el 50% de lo que los pobres consumen, básicamente. Entonces vamos a tener que esto se va a ir cayendo poco a poco, porque el mundo va a tener una reducción de los precios de los commodities gradual. Y eso hace que la reducción de la inflación sea más lenta de lo que hubiese anticipado inicialmente el Banco Central. Entiendo. Ahora, Gestión informó ayer que en este mes de agosto se han adjudicado proyectos de alianza público-privadas por 180 millones de dólares. A mí me parece que la fórmula de las alianzas público-privadas es interesante y puede dar buenos resultados, pero 180 millones visto desde afuera me parece un número pequeño. ¿Lo es o no lo es, Luis Miguel? No, ciertamente que lo es. Y de hecho, también el ministro ha ratificado que van a llegar a 3.000 millones en todo el año. O sea, tienen que haber un esfuerzo grande de adjudicación de obras que son absolutamente necesarias. Cuando uno se pone a pensar que básicamente la brecha de infraestructura que tiene el país es como 350.000 millones de soles. Es gigantesca y creciente.
la modalidad de asociación público-privada es positiva porque no solamente ayuda en el financiamiento, cuando las obras son autosostenibles, no hay necesidad de financiamiento público, sino que logra algo que usualmente el Estado es muy malo, que es operar y mantener una infraestructura y dar un servicio por un determinado tiempo. Esto se ha hecho complicado por los mismos motivos que comentaba anteriormente, falta de decisión en muchos casos, pero un tema que ha sido noticia las últimas semanas y que de hecho también lo comentamos cuando estuve en el estudio con ustedes, es que cuando se comienza a vulnerar a la seguridad jurídica de los contratos y de las concesiones, eso afecta el atractivo para invertir y establecer contratos a largo plazo con el Estado peruano, sea el Ministerio de Economía o el Gobierno Nacional o las municipalidades. Y todo este caso lamentable de Rutas de Lima, que evidentemente, sea justo o sea injusto, ¿por qué es que muchos pedimos que no se patee el tablero y se respete el marco legal para dirimir la controversia, sea cual fuese esta? Es importante no perforar el sistema de concesiones que tenemos, porque el problema no es tanto ese que podría generar una contingencia, digamos, un juicio millonario en contra de la municipalidad que la acabamos pagando todos, sino es el precedente para otros proyectos que están viendo, ok, entonces si es que pasa algo, no se va a respetar la cláusula que permite dirimir controversias con un arbitraje, entonces, ¿sabes qué? Me voy a otro lado. Y ese es el problema central, que es la falta de seguridad jurídica y el precedente que ese caso puede ocasionar a otros proyectos y entorpecer la labor de proinversión. Ese es el punto, que no se trata de defender a nadie, sino se trata de defender al sistema que nos ha permitido reducir la brecha de infraestructura en el país. Luis Miguel, intentando ver luz al final del túnel, creo que es una buena noticia que se haya aprobado finalmente el expediente del perfil del proyecto de la carretera central, de la nueva carretera central. ¿Crees que sea esta quizás la gran obra pública que podría convertirse en la locomotora que jale a otros proyectos? Ojalá, porque vamos que esa carretera es absolutamente necesaria. Absolutamente. Y vemos que hay un potencial enorme. Incluso yo el día de ayer, Carlos, estuve escuchando una presentación muy, muy interesante respecto al potencial que tiene el puerto de Chancay de convertirse en un hub, honestamente, hacia afuera, pero el truco es cómo conectar ese puerto con el Brasil y con el centro del país y aprovechar ese gran megapuerto que se está construyendo al norte de Lima. Y eso implica mejorar, obviamente, la interconexión del centro de la costa y de Lima y alrededores con el centro del país y con otras partes del país hacia adentro. Entonces, es fundamental. La despensa de la alimentación del Perú en gran medida viene del centro del país. Del centro del país, claro. Y esto creo que ayudaría en competitividad, en mejora en logística. Ahora, ojalá que el expediente son los estudios. Ahora viene todo lo que es el dolor de cabeza para el gobierno, que tiene que ver con las expropiaciones, con liberar terrenos, con lograr los permisos municipales, pese a ser un camino nacional, pero es una buena noticia, evidentemente, pero tenemos que avanzar no solamente con eso, sino a asegurar que todos los predios y todo el trazo de esa importantísima carretera estén saneados para no tener que esperar, pues, como el aeropuerto de Lima. ¿El metro? Con 12 años para el aeropuerto de Lima y sabe cuánto tiempo más para el metro de Lima. Entonces, creo que ese tema es absolutamente fundamental. Eso también depende del Congreso, porque hay iniciativas para poder agilizar la expropiación que están, por ejemplo, en el pedido de facultades que el MEF y el gobierno le han mandado al Congreso y hasta ahora no se oye, padre. Digamos, no hay sentido de urgencia de parte de los padres de la patria para justamente agilizar esas normas que se requieren. Así es. Para expropiar los predios
para esos proyectos y muchos otros que están hoy día paralizados por ese motivo. Absolutamente, yo siempre uso la caricatura, yo creo que no viviré lo suficiente para ver la línea 2 del metro de Lima, Luis Miguel, pero ya no creo que sea tan caricatura el asunto, la cosa mira que va largo y siempre ponemos el paralelo, ingleses y franceses pudieron hacer un túnel debajo del mar, Luis Miguel, en 4 años y nosotros no podemos hacer un metro, una línea de metro en lo que va de ese tiempo. Los incas pudieron hacer muchas proezas. Buen punto también. Gracias, Luis Miguel, siempre es un gusto conversar contigo. Gracias por esa mirada atenta a los temas económicos. Un abrazo, Carlos. Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, poniendo los puntos sobre las IES de temas importantes en economía. Vamos a ver el tema del crecimiento, pero su preocupación tiene que ver, como lo ha hecho el diario Gestión también esta mañana, con el tema de la inversión privada. Mientras siga cayendo la inversión privada dinamiza la economía, es la que genera ingresos, puestos de trabajo, es la que da a la larga impuestos, en fin, la inversión privada es la que mueve al país. ¿Dónde está? Se ha ido producto de la desconfianza.